Dios les bendiga, hermanos. Estamos una vez más para esta charla y hoy vamos a hablar, Dios mediante, sobre la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es una disciplina que estudia la interpretación de textos, cómo interpretar textos. En nuestro caso son textos bíblicos, pero la hermenéutica se usa en todos los ámbitos para interpretar. Por ejemplo, los legisladores usan la hermenéutica para interpretar alguna ley, de repente, cómo interpretar esa ley. En fin, la hermenéutica se usa para interpretar. En el caso de la Biblia, bueno, se usa justamente para interpretar la Biblia, la hermenéutica, la usamos para interpretar la Biblia. Y vamos a ver algunos principios de interpretación desde la antigüedad. En la antigüedad, luego del exilio babilónico, como ustedes saben, en el 587 a.C. cayó Jerusalén y el pueblo hebreo fue llevado cautivo a Babilonia. Luego del regreso de los judíos a Babilonia, dijeron, pero caramba, nosotros fuimos llevados cautivos de nuestra tierra por nuestro pecado, por desobedecer la palabra de Dios, por no obedecer a la palabra de Dios. Entonces se vieron en la necesidad, ya cuando estaban en Babilonia, se vieron en la necesidad de volver a la Biblia, porque ¿qué pasa? Cuando ellos estaban en Jerusalén todavía, antes de la caída de Jerusalén, el centro, lo que nucleaba a toda la nación era el templo, pero después, en el cautiverio babilónico, ya el templo ya no existía. Entonces, ¿qué era lo que los nucleaba? ¿Qué era lo que los unía? La Biblia, la palabra de Dios. Entonces, el centro pasó a ser del templo a la palabra de Dios. Entonces ellos dijeron, pero caramba, nosotros fuimos llevados cautivos por desobedecer la palabra de Dios. Entonces se esforzaron por cumplir la palabra de Dios. Dice, nuestros padres desobedecieron la palabra de Dios. Si leemos Esdras y Nehemías, se ve la necesidad de traer a alguien que les enseñe, que les explique la Biblia. Se trae a Esdras, que dice que había preparado su corazón, en la palabra de Dios. Llevan a Esdras un poco para que les enseñe la Biblia, pero otro poco también para que les traduzca, porque ya habían perdido el hebreo, ya no se hablaba el hebreo, porque en la cautividad babilónica la mayoría nunca había hablado hebreo, porque ahí se hablaba el arameo. Es como cuando usted se va para Estados Unidos, por ejemplo, algún vecino nuestro que va para Estados Unidos y los hijos no saben hablar español, saben hablar inglés nomás. Bueno, algo parecido sucedía cuando llegaron, la mayoría ya no sabía hablar hebreo, hablaban arameo. Entonces se trae Esdras para que les enseñe y dice que se lee la Biblia. Y había levitas que iban no solamente explicando, sino también quizás traduciendo al arameo para que pudieran entender. Aunque el hebreo y el arameo son muy parecidos, pero igual tienen diferencia. Bueno, entonces ellos dicen, pero tenemos que ahora obedecer la palabra de Dios, cumplir la palabra. Bueno, Esdras, escriba, enseña la Biblia, después vienen otros, porque se muere Esdras, y eran varones piadosos, que
leían la palabra de Dios, interpretaban la palabra de Dios, enseñaban la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó? Eso con el tiempo se fue corrompiendo. Ese grupo de personas. Y para la época de Jesús los escribas se habían corrompido tanto, que siempre es lo que le hacían problema a Jesús. Entonces, bueno, ellos luego de Esdras se da una interpretación, lo que se llama la interpretación rabínica, que cada rabino, cada maestro tenía su forma de interpretar. Entonces habían elaborado otra Torá, otra ley, otra Biblia. Porque si usted habla con un judío, el judío le va a decir que ellos tienen dos Torá, dos Biblias. Tienen la Biblia escrita, como la tenemos nosotros, y tienen la Biblia oral. Lo que se transmitió de generación en generación, las tradiciones, lo que el Señor Jesús decía, las tradiciones de vuestros padres, tradiciones de hombres, cosas de hombres que no estaban en la palabra de Dios. Entonces ellos elaboraron todo un sistema para interpretar a su manera, ¿no?, de su propio corazón. Entonces, en el día de reposo, cuántos pasos podía dar un hombre, qué era lo que se podía cargar y qué no, cosa que no estaba en la Biblia, pero ellos inventaron. O sea, todo eso que comenzó tan bien se fue corrompiendo. Y cada rabino tenía su sistema de interpretación. Esa tradición oral que no estaba escrita, sino que se iba enseñando de boca en boca, después se escribió, y es lo que hoy los judíos tienen en el famoso Talmud. Ellos tienen el Talmud. ¿Qué es el Talmud? El Talmud son todas esas tradiciones que no están en la Biblia, que ellos le dan más importancia incluso que la propia Biblia, el Talmud. Todo eso se escribió en el Talmud. Entonces, cada rabino tenía su forma de interpretar. Cada rabino tenía su propia escuela y enseñaba de una manera. También, por esa época, surge un sistema de interpretación casi mágico, rayando con el ocultismo, porque en la antigüedad no existían los números. Los números, el sistema numérico fue inventado por los árabes muchos siglos después. Entonces, en aquella época, ¿cómo se hacía para los números? Por las letras del alfabeto, en el caso del hebreo, el alefato. Cada letra era un número, como si hoy en día, por ejemplo, la A fuera el 1, la B fuera el 2, la C el 3, en fin. Entonces, en aquella época también, cada letra tenía un valor numérico. Entonces ellos, si querían escribir, decían, en vez de decir el número 3, por ejemplo, decían, yo qué sé, Dalet o Bet, el número 2, en fin, las letras que ellos tenían. Ahora, ¿qué pasa? Con el tiempo, le fueron encontrando valores casi mágicos a esas letras, que eran números. Entonces ellos contaban los valores eso se llama gematría, se llama esa disciplina. Entonces ellos contaban en una letra, bueno, acá la primera letra tiene un valor 5, la segunda un valor 7, la tercera un valor, yo qué sé, 2, en fin. Sumaban eso, les daba un número, ¿no?
entonces empezaron a ver significados de su propio corazón, ¿no? A sacar significados ocultos de la Biblia, cosa que Dios nunca había dicho nada de eso, ¿no? Pero ellos empezaron a encontrar significados ocultos por los números. Eso con el tiempo, después, como 1000 años después, va a desembocar en lo que se llama la Kabbalah. En la Edad Media se vuelve a usar esto y se usa todo con significados ocultos, la Kabbalah, ¿no? Significados mágicos, que las letras tienen significados mágicos. Se fueron apartando de la interpretación de la palabra de Dios, cosa que Dios nunca había dicho. ¿Qué pasa después en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, los cristianos, cuando están los apóstoles, en la era apostólica, ellos, los que interpretan la Biblia son los apóstoles, ¿no? Efesios 2:20, cimentados en el fundamento de los apóstoles y los profetas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Después se murieron los apóstoles. Y después esos cristianos no tienen a los apóstoles para que les interprete las Sagradas Escrituras. Entonces se comienza a ver diferentes sistemas de interpretación de la palabra de Dios. Hay principalmente dos bien diferenciados. Hay más, pero principalmente dos bien diferenciados que son. El primero es, el primero que yo voy a nombrar, pero no quiere decir que fue el primero que surgió. Es lo que se llama la escuela de Alejandría. En Alejandría, en Egipto, vivían muchos judíos y muchos cristianos. Era un centro cultural muy grande, Alejandría. Los que han ido al liceo recordarán, por ejemplo, la biblioteca de Alejandría, famosa, que dice que fue en una época la biblioteca más grande del mundo, que se prendió fuego. En Alejandría había un centro cultural muy grande, pero también se daban cita muchas herejías. Entre ellos, uno que ya hemos hablado acá, en las primeras clases, cuando hablamos de los primeros conflictos teológicos, de los gnósticos. Y en Alejandría había muchos cristianos y les gustaba interpretar la Biblia de una manera muy particular, que era en forma alegórica. ¿Qué es una alegoría? Una alegoría es un segundo significado, un significado oculto que está detrás de el mensaje aparentemente más natural. Hay otro oculto. Entonces ellos decían, la Biblia tiene un significado común para la gente normal, pero para los que se adentran más en el estudio de ella, hay otro significado, un significado oculto. Entonces ellos empezaron que ya lo habían inventado los judíos antes, ¿eh? Filón, por ejemplo, un judío, utilizaba este sistema de interpretación para el Antiguo Testamento, ¿eh? En forma alegórica, que a su vez Filón lo había heredado de los griegos hacía 500 años, ¿no?
Los griegos tenían problemas para interpretar la mitología griega, ¿no? Si nosotros recordamos cuando íbamos al liceo que leemos la Ilíada y la Odisea y las tragedias griegas, cómo los dioses griegos se peleaban entre ellos, descendían a la tierra, en fin, se enamoraban, tenían todos esos líos. Entonces, algunos filósofos decían, pero esto es pura fantasía, esto no se puede creer esto. Pero entonces la gente se enojaba y dice, no, pero ¿cómo son nuestros dioses? No sé qué. Entonces utilizaron un sistema de interpretación alegórica. Y dice, no, detrás de este mensaje hay otro mensaje oculto. Bueno, algo parecido lo utilizaron para la Biblia. Porque, ¿qué pasaba? En aquella época la iglesia era muy criticada, de que, bueno, que acá, ya lo hablamos también cuando yo mostré, por ejemplo, aquel dibujo del grafito de Alesámenos, cuando se criticaba a los cristianos de que adoraban a un burro, a un asno. Bueno, y se decía todo tipo de cosas de los cristianos, que practicaban el canibalismo en los cultos, porque decían que comían el cuerpo de Cristo. Se decía que envolvían a un niño en harina, no sé qué, y se lo comían, que tenían orgías entre ellos. Todas esas cosas se hablaba de la iglesia. Y por otro lado también se decía que los cristianos eran ignorantes porque creían en cosas como lo sobrenatural, que Jesús caminó sobre las aguas y que los judíos, Dios abrió el mar rojo para que pasaran, y cómo iban a creer en esas tonterías. Entonces algunos empezaron a defenderse y decir, no es tan así. Eso que dice la Biblia lo dice en un sentido alegórico, pero no es real. Hay otro significado moral atrás de eso, otro significado espiritual detrás de eso. Entonces empezaron a desarrollar este sistema alegórico, que fue muy popular. Y en Alejandría, por ejemplo, Orígenes de Alejandría fue el que más se destacó. Orígenes le gustaba alegorizar todo, él encontraba todo significados ocultos a todo. Por ejemplo, Agustín de Hipona, que vive un poco tiempo después, también alegoriza y toma, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, que es una parábola que no ofrece ninguna dificultad para interpretarla, ¿no? El Señor Jesús fue clarito, ¿no? Ayudar al prójimo, no importa quién sea, ¿no? Salvar esas barreras de odio racial y todo eso, ¿no? Que existía en la época del Señor. El Señor dio esa parábola, ¿no? Del buen samaritano, porque los judíos y los samaritanos se odiaban entre ellos. Pero ¿qué pasa? Agustín toma el sistema alegórico de Alejandría. Entonces interpreta la parábola del buen samaritano y le ve significado oculto a todo. El mesonero, por ejemplo, el mesonero que recibe al samaritano es el apóstol Pablo. Los ladrones son los demonios. Los denarios que dio son
uno el Antiguo Testamento y otro el Nuevo Testamento, y cosas así. El asno en que lo cargaron también significaba no sé qué otra cosa. Todo tenía significado. Todo tenía. Esa es la interpretación alegórica. Por otro lado, en esa misma época, en la antigüedad, surge también, esa es la escuela, se le llama la escuela de Alejandría, o la escuela alegórica. No es que había una escuela, se le llama así porque es la forma que tenían de interpretar. Por otro lado, surge lo que se llama la escuela de Antioquía. En Antioquía fue donde salieron los primeros misioneros, ¿se acuerdan? Pablo y Bernabé salen de la iglesia de Antioquía. Ahí en Antioquía se desarrolla otra escuela de interpretación. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos decían, bueno, vamos a examinar el texto bíblico y vamos a ver qué fue lo que significó en su momento. ¿Qué significó en ese momento? ¿Qué quiso decir el escritor bíblico en ese momento? ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento? ¿Cuál era la situación? ¿Por qué tal o cual profeta dijo tal y tal cosa? ¿Qué era lo que estaba pasando en esa época? Y después que tenían el significado para ese tiempo, aplicaban los principios que no cambian, los principios teológicos para su tiempo. Entonces, por ejemplo, ese pasaje en Isaías, cuando habla de el ayuno, que el Señor les reprocha, que ayunaban que daba gusto, pero ¿qué pasa? Oprimían a sus trabajadores y no sé qué, no les pagaban, entonces en la escuela de Antioquía se investigaba qué era lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces llegaban a la conclusión que en ese momento había una gran hipocresía religiosa en Israel. Por un lado el templo estaba lleno y uno podía decir que bueno, estamos viviendo un avivamiento, pero era todo vacío. El Señor había dicho ya en los primeros capítulos de Isaías que estaba harto de todas esas cosas, que no lo podía sufrir, porque todo era una hipocresía. Entonces, esto era lo que estaba pasando en esa época, una falsedad religiosa muy grande. Eso fue lo que significó para ese tiempo. Isaías denuncia esa situación para esa época. Entonces, bueno, después que ya sabemos qué significó para esa época, ahora aplicamos los principios teológicos, los principios eternos, los que no cambian. Entonces, eso sí lo aplicamos a nuestra vida. Entonces, los principios, en ese caso que estamos hablando, por ejemplo, es que Dios quiere que le sirvamos en forma sincera y que no seamos hipócritas y que no nos vistamos con un ropaje religioso para ocultar nuestra podredumbre interna. Entonces, esos son los principios eternos que sí se pueden aplicar a nosotros, a nuestra vida. Eso hizo la escuela de Antioquía. Lamentablemente, esa forma de interpretar la Biblia no prosperó. ¿Por qué? Porque llamaba mucho más la atención la escuela alegórica, la escuela de Alejandría. Porque
estos principios de la escuela de Antioquía, de la forma de interpretar, a muchos les parecía, no, eso no. Querían algo nuevo, querían cosas nuevas, cosas misteriosas. Entonces la escuela de Alejandría le ofrecía todo ese bagaje de misterio y de misticismo, porque la gente quiere esas cosas, ¿no? Le encanta esas cosas misteriosas. Entonces, no le importa el mensaje bíblico, no, quiere algo nuevo, ¿no? Y eso lo vemos hoy en día, ¿no? Que uno venga con el mensaje de los ovnis y todo eso, esas cosas. Eso sí. Pero el mensaje sencillo de la palabra de Dios, no, eso está pasado de moda, siempre hablando de lo mismo. Entonces, lamentablemente, la escuela de Antioquía no prosperó esa forma de interpretar la Biblia. Prosperó la escuela de Alejandría. Ambrosio de Milán utilizaba en todos sus sermones la forma alegórica para interpretar la Biblia, y después, cuando vino a la Iglesia Católica Apostólica Romana, siguió por 1000 años utilizando la escuela alegórica de interpretar. Se interpretaba en forma alegórica. Yo ya expliqué lo del pasaje que hacía la explicación Agustín de la parábola del buen samaritano, y todo se interpretaba de esa manera. Cuando llega la Reforma, con Martín Lutero, Calvino y toda esa gente de la Reforma, todos los reformadores, se va a poner énfasis en la palabra de Dios nuevamente. Lutero habla de solamente la Escritura, la sola Escritura. Poner énfasis en la palabra de Dios. Entonces, los reformadores nuevamente van a tomar aquello que había caído en desuso de la escuela de Antioquía para interpretar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que nosotros, hermanos, tenemos que primero ver qué significó el texto en su tiempo. Por ejemplo, cuando agarramos la parábola del buen samaritano, ¿qué era lo que sucedía en ese momento? Bueno, ya hemos hablado acá que había un gran odio racial entre ellos, y el Señor Jesús quiso poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ver qué era lo que sucedía en ese momento y después interpretar los valores eternos. Ahora nosotros no tenemos samaritanos y judíos, pero sí hay entre nosotros odios raciales, prejuicios de todo tipo. Entonces, eso es en las cosas de la palabra de Dios. Pero, ¿qué es lo que hacemos generalmente? Agarramos la Biblia y hacemos como los de la escuela de Alejandría, ¿verdad? A ver, ¿qué es lo que me dice la Biblia a mí? Y ahí yo saco las interpretaciones más disparatadas. Y abundan hoy en día, hermanos, las interpretaciones más disparatadas. Si usted habla con alguien de Pare de Sufrir, por ejemplo, y le dice, pero ustedes, ¿por qué hacen la gente pasar por el camino de la sal, tocar el manto de la descarga? ¿Dónde está eso en la Biblia? Ellos le van a decir, todo esto que nosotros hacemos está todo en la Biblia. Y es cierto, está en la Biblia. Y ellos le van a mostrar de la sal, sí, la sal, cuando Elías no sé qué agarró, o Eliseo, no me acuerdo qué fue, que agarró la sal, no sé qué, hizo no sé qué cosa, y todo está en la Biblia. Pero ¿qué pasa? Todo le dan una interpretación alegórica a la palabra de Dios. Entonces, lamentablemente, hoy en día estamos cayendo en el mismo error de la escuela de Alejandría. Estamos tomando la palabra de Dios, la abrimos y no
queremos perder tiempo examinando el contexto, a ver de qué está hablando el Señor, de qué viene hablando el evangelista ahí en ese evangelio, porque eso nos exige a nosotros un esfuerzo. Y cuando vamos a predicar también, estar investigando a ver por qué era lo que estaba pasando en esa época, por qué el apóstol Pablo habla tal o cual cosa en esa carta, qué era lo que estaba sucediendo, por qué el autor de la epístola a los hebreos, por qué habla de no retroceder, qué era lo que estaba sucediendo. No nos interesa eso no nos interesa, ya vamos derecho y eso es lo que me dice a mí. No, primero es qué dijo, qué significó en su momento para los oyentes originales. Y de ahí después tomamos lo que nos quiere decir a nosotros, los valores eternos, los que no cambian, las cosas que no cambian. ¿Ah? Por ejemplo, si nosotros vamos a predicar sobre un pasaje en Levítico, por ejemplo, bueno, eso está muy lejos de nosotros. 3.000 años, más de 3.000 años, no. Porque ahora ya no vamos al templo con un corderito a sacrificar, pero ¿qué pasa? Hay principios eternos que no cambian. Entonces, eso es lo que el intérprete de la Biblia debe hacer, descubrir esos principios eternos que no cambian. Si en libros tan antiguos como Levítico, por ejemplo, o Génesis, esos principios eternos, eso se llama hacer una exégesis. ¿Qué es una exégesis? Extraer lo que la palabra de Dios quiso decir para ese momento. Eso es hacer una exégesis. Extraer, de ahí viene la palabra ex. Por ejemplo, se usa para exterior, por ejemplo, extraer, exégesis. Extraer el significado, pero nosotros hacemos lo contrario por lo general. Hacemos eisegesis. ¿Qué es eis en griego? Quiere decir poner. Entonces nosotros, en vez de hacer una exégesis, hacemos eisegesis. Ponemos nuestros propios caprichos, nuestra propia forma de interpretar la palabra de Dios. En vez de hacer una exégesis, hacemos una eisegesis. Ponemos nuestros propios valores, nuestra propia forma de interpretar, nuestros propios caprichos, y le hacemos decir a la Biblia cualquier cosa. Y hoy en día se ven las interpretaciones más disparatadas, surgen iluminados por todo el mundo diciendo tal y cual cosa, y está en la Biblia, y ellos le dicen, pero eso está en la Biblia, y usted va, y sí, es cierto, está en la Biblia, pero le dan una interpretación alegórica a eso. Quiero el Señor que en estos últimos tiempos nosotros podamos volver a la Biblia, volver a interpretar la palabra de Dios. Yo sé que esto lleva mucho más trabajo, esta forma de interpretar da mucho más trabajo, pero no hay cosa más linda que el Señor nos hable en su palabra. Entonces, no encontremos valores mágicos en la palabra de Dios como aquellos judíos que hacían con la Kabbalah. Tampoco busquemos alegoría en todo, aunque la Biblia tiene muchas alegorías, hay libros alegóricos. Nosotros, por ejemplo, no podemos interpretar en forma literal algunos pasajes, por ejemplo, porque si no diríamos, por ejemplo, que Dios es un pájaro. Porque sí, la Biblia dice que Dios es un pájaro, porque dice, con sus plumas te cubrirá. O sea, hay pasajes que demandan una forma alegórica. Pasajes, sobre todo en la literatura apocalíptica, por ejemplo. La mujer vestida del sol, por ejemplo, no lo podemos interpretar en forma literal. Admite una interpretación alegórica, pero son algunos pasajes que admiten interpretación alegórica, pero donde no se admite
interpretación alegórica, no podemos encontrar, no podemos forzar la Biblia para que diga lo que nosotros queremos. Así que, bueno, tratemos entonces de pedirle a Dios que nos enseñe a leer la palabra de Dios de acuerdo a sus preceptos y a sus valores. Que el Señor les bendiga.